Bueno, primero hay que sincerar cuentas, porque estos anuncios muy optimistas que voy a pagar deuda no son creíbles. Necesitamos sincerar cuentas. ¿Y para eso qué necesitas? Una Junta General de Accionistas creíble y un directorio creíble. Estamos con César Gutiérrez, hablando del manejo, ¿no? No sé cómo definirlo ya, del Estado peruano. César, buenos días. Buenos días, Nicolás. Del desmanejo más bien sería, ¿no? Yo no sé si tú puedes resumir, mi querido César, el tema de Petroperú, porque se habla mucho, pero a veces nos olvidamos los periodistas, los especialistas, de que la gran mayoría de la gente no tiene toda la información, no tiene la película completa. Entonces yo creo que es bueno a veces detenerse y explicarle a la gente. O sea, ¿qué es Petroperú? ¿Qué tiene Petroperú? ¿Y cuáles son los problemas de Petroperú? Ya que es hoy en día es una empresa refinadora que le han dado unos lotes petroleros, cuya participación del mercado, que era casi el 52% al año 2016, se redució al 27% ahora, que el crudo que necesita para refinar en el 70% es importado, y la producción local que se toma para producir es 30%, pero va declinante, y le han dado lotes con producción declinante sin ningún compromiso de atenuar la declinación. Es una empresa altamente endeudada. Su deuda entre corto y largo plazo es 4 veces su propiedad, o sea, su patrimonio. ¿Eso que qué? tiene ¿5 severo mil millones? problema de liquidez. Pero ¿cuál es la deuda? ¿5 mil millones de dólares? No, te quedas corto. Corto plazo 3.500, largo plazo 4.500, en total 8.000 millones. 8.000 millones es lo que debe Petroperú. De dólares, ¿no? Su patrimonio 2.000, por eso refería que su deuda entre corto y largo plazo es 4 veces su patrimonio, su propiedad. Esa es la situación, y que necesita con urgencia dinero, porque tiene creencias, hay acreedores que le están exigiendo pago, y principalmente son los acreedores de aquellos que le suministran crudo o combustibles, porque se sigue importando y seguirá importando diésel, porque la producción local es insuficiente. Esa es la situación, y un gobierno que ha sido sumamente contradictorio. Desde el año pasado se viene tratando este tema de una solicitud de dinero por parte de Petroperú, que a mí me parece un exceso. Esto viene desde agosto y han estado en vaivenes que sí, que no. El año pasado dijeron, tanto el ministro Contreras, el señor Otárola, que ya no se iba a dar apoyo, pero han ido cambiando de posición y ahora se han puesto flexibles y dice, no de capitalización, pero voy a dar garantía para que se sigan endeudando. Y la interrogante es, esta deuda que se tomaría con garantía del Estado, ¿hay alguna certeza, algún indicio razonable que se pueda honrar a futuro? Y mi posición particular es que no. No, esa es la situación en resumen. Ahora, hay un argumento de quienes, digamos, defienden como el statu quo, por así decirlo, de Petroperú, es la refinería de Talara. Cuando la refinería esté a full, ya no va a haber problemas, vamos a estar en capacidad de pagar todo. ¿Cuán cierto es eso? Porque eso también tiene relación con que la refinería nos ha costado cuánto. Eso es otra interrogante. Tú sabes, tú eres un especialista en el tema. Tú no puedes no saber cuánto nos ha costado hasta ahora la refinería de Talara. Según versión de parte, que es la información que existe, ¿no? Porque el resto no la conocemos, ha costado 6.500 millones de dólares. Eso es versión de parte de Petroperú, ¿no? Vamos a creerle que es eso, que ya es enorme, ¿no? Ahora, cuando afirman que la refinería de Talara va a ser la solución a todos sus problemas, hacen supuestos, pues. Y hay dos supuestos grandes, ¿no? La refinería tiene una capacidad de producción, 95.000 barriles diarios. La primera pregunta o la primera interrogante es, ¿va a producir 95.000 barriles diarios? Porque para eso tendría que tener 34.000 barriles diarios de crudo local y 61.000 importados. Esos 34.000 que estaban presentes en Talara cuando se hizo el proyecto, ya no hay 24, no hay 34, ahora hay 24.000. Entonces estamos diciendo, van a tener que importar crudo probablemente de la costa oeste de los Estados Unidos, de la costa del Golfo en los Estados Unidos o del África, con lo cual le vas quitando margen. Y el segundo supuesto es que va a dejar un margen que le llaman margen de refinación,
es decir, la diferencia entre el precio de la venta de sus combustibles, el costo de sus insumos y los gastos de producción, de $20 por barril. El año pasado y el anteaño ha ocurrido en el mercado internacional, pero por un caso puntual, que es la guerra de Ucrania con Rusia. Claro. Pero que antes de eso, el margen no era 20, no era 10. Entonces el tema es, si yo hago supuestos, tengo que hacer supuestos de un largo plazo, porque mis deudas son de largo plazo. Y claro, tu proyección no puede, claro, tu proyección no puede depender de seguro va a haber una guerra, y si no hay, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Y si no hay, nos jodimos. O que la condición de la guerra se va a mantener permanente, y eso no es. Pues entonces cuando dicen, Talara me solucionará todo, bueno, pues hay dos grandes supuestos. Exitosa. Talara funcionará a plena capacidad, 95.000. Tengo mis dudas, y han ido corrigiendo. Han dicho inicialmente van a trabajar el 80%, ahora dicen van a trabajar el 92%. Pero ante eso falta crudo local, para tener que importar y disminuir margen. Y el segundo supuesto es que va a dejar un margen, que es un margen de un periodo de sección y que no es el margen usual, y están haciendo un supuesto que el margen de sección se va a mantener a largo plazo. Con eso es que son las afirmaciones que hacen. Y por eso cuando yo decía, si les doy garantía para que paguen deuda, ¿tienen la certeza que van a poder honrarlas o van a terminar que el gobierno nacional... Claro, el gobierno peruano se va a tener que comer eso como deuda propia, ¿no? Ahora, ¿pero qué hay que hacer? ¿Cómo se sale de esta situación en Petroperú? Mira, acaban de decidir, entiendo, que el Ministerio de Economía no va a soltar todo lo que ha pedido, pero va a dar las garantías, o sea, billete va a soltar, ¿no es cierto? Mira, directa o indirectamente, pero la condición es que el Ministerio de Economía pasa a ser el dueño de Petroperú, el accionista mayoritario, 60% del directorio, ¿no es cierto? Y 40% quedaría en el Ministerio de Energía y Minas. Lo cual es sencillamente un juego de imágenes. El propietario es el Estado peruano. Y por formalidades decían, la titularidad de las acciones, el 60% que la tiene Energía y Minas y 40% el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora han invertido. El 60% de la teneduría de las acciones la tiene Economía y Finanzas y 40% Energía y Minas. Con eso quieren dar una señal que Energía y Minas será más firme, que Economía y Finanzas será más firme que Energía y Minas y las decisiones serán más racionales. A mí me parece absurdo eso. ¿Por qué? Porque mientras exista un ministro de Economía con el señor Contreras, que sencillamente ha hecho de furgón de cola de lo que decía el señor Vera, pues nada bueno ocurrirá, pues son los mismos ministros en las mismas posiciones, con distintas asignaciones de acciones y que al final las decisiones serán las que estamos viendo desde el año 2023. Yo te decía dos preguntas, César. Primero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Petroperú? Exitosa. Nicolás, quiero recoger un poco lo que acabo de escuchar del ministro de Salud y está relacionado con Petroperú. Mira, él habla de que ha conseguido heroicamente 30 millones de soles más para el dengue, ¿no? Los gastos de capital del Ministerio de Salud o del sector salud, hablemos así, son 140 millones de soles al año. Lo que está pidiendo Petroperú son 13.000 millones de soles. Entonces, lo primero es racionalidad en el gasto. O sea, tampoco nos podemos pedir... No es que te sobra la plata, ¿no es cierto? Claro, o sea, 140 millones de todo el sector salud. Y tú al principio del programa hiciste una locución del tema de seguridad. El tema de seguridad, el presupuesto de seguridad y defensa nacional son 6.000 millones de soles al año. Y lo que pide Petroperú son 13.000 millones de soles. O sea, primero hay que ser consciente de qué es lo que los montos de la caja pública y sobre eso tomar decisiones. Pero bueno, ¿qué hacer? Bueno, primero hay que sincerar cuentas, porque estos anuncios muy optimistas que voy a pagar deuda no son creíbles. Necesitamos sincerar cuentas. ¿Y para eso qué necesitas? Una Junta General de Accionistas creíble y un directorio creíble. Vos soy bastante escéptico que eso ocurra, porque una Junta General de Accionistas creíble significa tener ministros independientes y firmes de las presiones políticas. Los ministros hoy en día, en un gobierno como este que funciona en el base del coteo de las relaciones internas de poder que hay y sus relaciones con el Congreso, es muy difícil que consigas eso. Y con una Junta de Accionistas representada por ministros de Estado que son vulnerables a la presión política, es decir, que nombres directores lejos también de presiones políticas. Pero lo primero que quería hacerse es tener una absoluta independencia
en la Junta General de Accionistas, Claro, con porque, gente porque con yo, peso específico del directorio también, ¿no? Es casi claro, pero imposible igual, pedir ya, eso. digamos que se cumple Exitosa. tu sueño y se hace un directorio técnico independiente que con objetividad primero recoja la verdadera situación. Ya, Ujú. pero y de ahí el tema es ¿qué haces? O sea, tienes una Mira, empresa que debe 4 veces su patrimonio, ¿no es cierto? De arranque nomás ahí ya estás asfixiado. Si fuera una claro, empresa privada, ¿qué hace? Porque ni siquiera es que la puedes vender. ¿A quién te va a comprar claro, un no, no, muerto no la así? puedes vender porque no tiene cifras, claro. Entonces, Claro. en estos momentos la urgencia es el pago a proveedores, que hay 1.500 millones de dólares más o menos de pago a proveedores. Yo creo que un directorio responsable debería renegociar esa deuda con proveedores y tener una línea de financiamiento al menos para 3 o 4 meses de poder hacer continuar digamos, la operación. Y luego lo que hay que pensar es si es que nos vamos a una insolvencia, o sea, hablar con los acreedores, tienes acreedores internacionales por más de 4.500 millones de dólares, y decir, oiga, vamos a ver una moratoria porque esto no es posible pagar, Claro. o nos vamos a una insolvencia en un procedimiento concursal que existe en Indecopi. Eso hay que decidir, eso hay que tomar una decisión de eso, pero con mucha firmeza. En eso se necesita mucho respaldo político, Claro, y por pero eso eso nosotros, supondría, o sea, si te declaras en insolvencia, por lo cual tendría que ser concertado con los acreedores, tú vas a tener que darle algún nivel de participación a los acreedores en la toma de decisiones mientras dure el proceso. por En supuesto, qué y se gasta, en justamente, qué no se gasta, cómo se prioriza. O sea, te la, da la protección de que ya no estés asfixiado por los vencimientos cada mes, ¿no? claro, pero justamente lo que mencionas, Nicolás, por eso es que yo soy muy partidario del tema de ver la posibilidad de una insolvencia, porque es la junta de acreedores la que maneja la empresa, y dentro de los cuales, por supuesto, el Estado con 750 millones de dólares, pero no es el acreedor mayoritario. Y son los acreedores los que tendrán que preocuparse de una gestión eficiente, gerentes de calidad, para poder generar los ingresos y Exitosa. cobrar su deuda. Por eso es que yo soy muy partidario de ese tipo de decisiones. Eso hace mucha firmeza. Y el respaldo político. El respaldo político no solamente hablamos del gobierno. A mí me sorprende la ausencia completa de opinión de la clase política del Mira, Congreso, ahora que que está de, dicen, que dicen que creen en la inversión privada. ahora escúchame, ahora que está tan de moda Bukele, pregúntate qué haría Bukele si le dicen la empresa de petróleo debe 4 veces su patrimonio y está pidiendo plata, que la quiebren. Y, Por supuesto, y Bukele es un hombre que viene del sector privado, de una familia adinerada que circunstancialmente se subió al carro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Esa es su historia, un alcalde distrital y luego un alcalde de El Salvador. Pero él, yo estoy seguro que cerraría la empresa. Hoy día pero con esas deudas, las deudas hay que honrárselas porque el propietario es una el Estado peruano, una pero hay pregunta que ir última, pausadamente, ¿no? una pregunta última, César. Es decir, fíjate de lo que estamos hablando. Si tú tienes 6.500 millones de dólares y tienes una visión de largo plazo del Perú, que no tenemos, pero si hubieras tenido, y tienes mineral que está en alza en el mundo, además los minerales que nosotros tenemos, tienes gas natural y no tienes petróleo, ¿en qué inviertes en 1.500 millones de dólares, hermano? No los Claro, metes mira, ahí, pues. No los claro, metes ahí. O sea, y por mira, no, supuesto, estoy averiguando las fechas exactas, ¿sí? Pero estaba preguntando, ¿hace cuántos años que no se construye una refinería en el Perú? Como la que necesitamos, además, ¿no? no, la última De refinería minerales. fue la Pampilla, ¿no? O sea, la Pampilla ampliada del primer régimen de No, Fernando Vela, pero hombre. estamos hablando de petróleo, yo te digo refinería de Claro. mineral. ¿Tú te imaginas con seis mil Bueno, quinientos bueno, millones de dólares lo que por hubiéramos supuesto, tenido de ganancia para el Perú Exitosa. si estuviéramos exportando no refinados, sino concentrado, claro, concentrados? claro, O sea, para claro, que la gente entienda, estamos y exportando piedras en vez de exportar mineral procesado, que es lo que deberíamos estar haciendo hace rato. por supuesto, que tenemos el complejo metalúrgico logró hoy día tomado Tiene por los trabajadores 100 años, hace y 100 Sauder, años se claro, hizo. por supuesto, por supuesto. Entonces, mala asignación presupuestaria, tenemos que considerar cifras. Ahora, el tema del gas natural, Nicolás, muy rápidamente. El tema del gas natural hay que ser racional también en el gasto, porque tender redes cuesta $3.000 por consumidor. Y eso significaría que por cada 100.000 consumidores que le tiendo redes necesito $300 millones. Hay una forma indirecta de usar el gas, y esa forma indirecta es vía electricidad.
y podrías tú masificar electricidad con cocinas de inducción y complementar con GLP, que a pesar que es importado, los subsidios serían más baratos que el gas natural. O sea, usar gas natural sí, pero no como tendido de red, sino en forma indirecta con electricidad. Creo que ese es un tema para discutir, que al Congreso tampoco no se le da importancia, que todo el mundo a la masificación del gas y no echa los números correctos que deben hacer, porque son decisiones de gobierno donde tienen que tener dinero del presupuesto público, ¿no? César, siempre es un gusto conversar contigo, porque eso nos hace falta, mi estimado. ¿Qué eres exactamente? ¿Consultor, analista? No, bueno, yo me dedico al sector Pensante, que es el pensante, César. 30 años, ¿no? Lo que nos hace falta es gente pensante y que además nos describa con crudeza lo que tenemos, no solo como problemas, sino sobre todo con respuestas razonables. Deberíamos estar en otro país, ¿eh? Cada vez que escucho hablar a gente como tú, este podría ser otro país. César, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo. Háganse esta pregunta. Eres un país que no nos sobra la plata. Tienes 6.500 millones de dólares. ¿Petróleo tiene? No. ¿Gas natural tiene? Sí. Mineral para regalar, pero lo estamos exportando como piedras. ¿En qué invertirías el dinero si tuvieras un plan de largo plazo? En refinerías de mineral, pues. En eso deberías invertir el dinero, porque multiplica nuestros ingresos, abre el camino a la industrialización. O con el gas natural bajo la forma que sea, porque César dice, tender redes es muy caro. Hagamos electricidad con el gas y con eso abaratemos el precio de la electricidad y metamos la electricidad hasta las casas con esa cocina de inducción, por ejemplo. O sea, estaríamos en otro país y no andaríamos ahora debiendo encima un ojo de la cara, 8.000 millones de dólares de deuda de Petroperú, que no hay cómo pagar y por eso tienen que ir a extender la mano al Ministerio de Economía.